pero tenemos que apreciar que Dios nos ha dado unos dientes para ensamblar, masticar y por lo tanto ensamblar. Así que aprovechemos la generalidad del tema y tratemos de hacer una dieta racional, con nuestra mente, nuestro pensamiento, no a lo que nos acostumbraron nuestros abuelos, nuestros padres, y pasa a ser el que rige nuestra alimentación, un apetito que lamentablemente la sierva de Dios lo llama depravado. O sea, reeduquemos el paladar. Se nos habla que, evitando la abundancia de sal, entonces vamos a tomarle el sabor a la lechuga, el sabor a la fruta. Y cuando comemos una ensalada de fruta, entonces ya no es, si hablamos con un químico, ya no es una cosa, sino que todas esas cosas se han transformado en otra cosa, que el Creador nos las dio así tutti frutti. Los seres humanos somos bien dados a hacerle unas revolturas tremendas y después le echamos la culpa a la comida de frutas. Si las masticamos, se nos dijo que el cerebro se nutre, ¿no? Lo decía hace un momento el doctor. Necesita la fruta, necesita los nutrientes. Necesitamos las semillas. Aquí hay girasol, ¿no? Sí. Se puede usar. Sí. Poco se usa, poca costumbre hay. Entonces ahí tenemos un reemplazante de la almendra que creo que es muy cara, ¿no? Y el maní crudo, ¿por qué tan tostado? ¿Les gusta el maní crudo? Sí. Pero bien masticado. Así que el Señor nos ayude para que tratemos de tener un equilibrio en todo lo que hemos. Y podemos también tener equilibrio en nuestro cuerpo. Se nos repitió la frase, a veces se le quedó, que la comida equilibrada que dijo la hermana de los 5 primeros factores. ¿Por qué le repetimos? La alimentación, cantidad, calidad, armonía y adecuación. Armonía. No es armonía solamente comer una sola cosa porque nos gusta. Un joven por ahí dice que tomó una cucharada de miel y le gustó la segunda y la tercera, y había en el lugar que le dieron a dormir 1 litro y se lo tomó en la noche. Entonces, hallaste la miel, ¿qué dice Salomón? No comas mucho, ¿para qué? Y después vamos a pedir remedio para el vómito. Y nos dan una cantidad de plantas que también se nos habló, y sería muy bueno tener conciencia de que las plantas son drogas. Y las plantas no todas se combinan y son las mismas plantas, porque al combinarse algunas tenemos otro producto. Entonces, sobre esto, sobre la fitoterapia, hoy día el gobierno chileno hace énfasis no seguir las costumbres populares, sino que estudiar el tema, cómo usar las plantas, y se nos habla de 15 días una planta, de 10 días y cambiar por otra. Porque hay gente, personas que se acostumbran solo a una y se lo dan a todo el mundo, y después tenemos, yo escuché bien claro, nos repite por favor. Así como veías intoxicaciones por remedio y recibíamos pacientes intoxicados por remedio también, intoxicados por hierro. ¿Alguien de ustedes 4 ha tenido una experiencia para la mala memoria? Yo no sé dónde puse mis lentes y no los pude encontrar más, porque mi memoria está pésima. ¿Qué es lo que se puede hacer a esta edad para mejorar la memoria? ¿Cómo se llama el árbol que llama el Sí, el ginkgo biloba. Y además omegas. Ginkgo biloba y omega. Uno se encuentra En con, forma de abanico el ginkgo biloba. Ya. En forma de abanico. uno se encuentra con jóvenes que a veces son, decía el hermano José, esta cabeza vieja todavía se recuerda más que los jóvenes a veces. Sí, pero Entonces, el ginkgo biloba acá dicen que no es bueno el que viene. Yo no sé cómo conseguir, qué Pero- clase de ginkgo biloba. Bueno, acá la hermana le puede traer de Maipú, que hay un árbol bien grande, sí. Pero se puede tomar así. Sí, 2 o 3 hojitas en medio litro lo puede tomar. En la clase
Sí, pero dicen que de la fruta, yo no sé cuál es la verdad, que de la semilla. No digo que lo tienen que tomar. No sé cuál será la verdad, porque dicen que de la semilla sacan no sé qué cosa para el ginkgo biloba, para el que llaman el árbol de oro. Que le dicen. Los asiáticos, es un árbol asiático el ginkgo biloba. Sí. Ellos lo toman mucho porque aumenta la circulación cerebral y también la rapidez matemática. Yo lo que necesito recordar es que puse la cosa. Yo estuve internado en el sanatorio en Alemania y aprendí a masticar 40 veces cada bocado. Después me olvidé y mastico la comida entera 40 veces. Pero tenemos que volver, esto me anima a tratar de disciplinarnos. Decía así que hay que dejar la cuchara, no la cuchara, ¿no? Poner la comida en la boca y soltar la cuchara. Esa era una de las técnicas que nos enseñaron. Yo hoy estaba con Ahora la cuchara va. y realmente no Una quiero eso, pregunta, porque como no puedo por el dolor. ¿podría usted dar un modelo de desayuno, almuerzo, cena completo? Bueno, lo vamos a trabajar, vamos a ir rápidamente, esa era la tarea que le iba a dar yo a ustedes, porque después lo vamos a analizar. Y bueno, ya estaríamos terminando, no sé, primero terminemos con las preguntas y ya vamos al modelo de desayuno, almuerzo y una cena liviana. Vamos a reunir por grupo y allí vamos a ir estudiando que si hay errores, si no los hay, si está bien, y entonces ahí ya vamos entre todos a sacar el modelo, porque mi modelo no es el modelo de ustedes, por ejemplo. Porque como dice el pastor Escobar, es algo muy personal, ¿no? Lo que a mí me cae bien no le cae bien a ustedes. Por ejemplo, a mí me encanta cuando como sandía, ese día no como nada, como sandía, me la como entera, pero a mi esposo no le gusta, dice que no le cae bien. Entonces yo no lo puedo obligar que te tenés que comer la sandía, y bueno, y entonces empezamos a discutir que yo no quiero sandía, yo sí. Entonces yo me compro la sandía para mí y me la como todo yo, y él come otra cosa, pero ese es mi caso, y la sandía tiene mucha agua y es muy buena para los riñones. Pero, entonces vamos a hacer así, vamos a hacer rapidito, y terminamos las preguntas. ¿Puedo hacer una última pregunta? El pastor Escobar habló de la glándula linfática. ¿Qué pasa cuando esa glándula está obstruida? ¿Qué función importante cumple? El sistema linfático. No el linfático. El primer día que hizo habló de la glándula linfática. Sistema. Sistema linfático. La comunicación entre glándulas. Es el sistema linfático. Ajá. Tenemos que cuidar todos los sistemas. Nosotros sabemos que se hizo una descripción aquí de que los tejidos, las células producen, son un conjunto que producen tejidos, los tejidos órganos y los órganos sistemas. Entonces lo que tenemos que tratar es la globalidad, no hablar de una sola parte que queremos nosotros corregir, y entonces eso tenemos que buscar los especialistas en patología. Entonces yo siempre he hablado, no recuerdo haber mencionado de esa forma, sino que tenemos que tratar de darle salud al cuerpo, normalizar la función. Por eso que usamos generalmente cuando hay distintos problemas de salud, cuidar primero que todo lo que hoy día se mencionó, para la hermana lo mencionó bien claro sobre cómo evitar el estreñimiento, más que curar el estreñimiento. Entonces la prevención es mejor que la curación. Tendríamos que tener hábitos distintos y no esperar sentirnos mal para buscar remedios, y vamos por todas partes y nunca falta un hermano, una hermana, un amigo, una persona que trae distintos remedios. Y a veces cuando estamos en una reunión así, se mezclan las ideas y dicen lo dijo fulano de tal.
Entonces está bien como se está haciendo ahora de aclarar qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer. Gracias. Y yo enfaticé esencialmente la cura de Daniel, que está escrito en la Biblia, 10 días, agua a beber y verduras, como decía mi versión, que son vegetales. Y entonces estamos hablando de una persona que no tiene ni buena digestión, una lengua bien sucia, molestia en distintos lugares, y se habló que cuando nos sentimos mal, dice en nuestro libro, a la cama, calentar los pies y cuidarse. Y el doctor nos dijo bien claramente, no, si se siente mal, entonces avisa, estoy enfermo. Como nosotros no queremos recuperar la salud y no tenemos tiempo de hacernos compresas de agua fría cuando lo tenemos hinchado el viento, y no dejar ese plato tan sabroso que nos hicieron en Chile, le llaman porotos graneados, y aquí no sé cuál es la especialidad del verano. Y entonces, como está ahí, lo comemos sintiéndolo mal. Entonces, sí, el cuerpo nos da una noticia, entonces tenemos que aprender a escuchar al cuerpo. Y fue mencionado también que el Espíritu Santo nos quiere ayudar y nosotros no oímos esa voz. ¿No nos pasó alguna vez que nos dice algo, no comas hoy día esto? Y después decimos, pero ¿por qué yo no hice caso a esa voz que me dijo no? Y ahora me siento hinchado. Y el hombre empieza a desabrocharse el pantalón. Y la persona se siente hinchada. Entonces, moderación en todo, y todos los sistemas del organismo van a funcionar excelentemente, maravillosamente. Y entonces nuestro sistema orgánico tendrá un equilibrio, porque salud es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas las funciones, y enfermedad es un estado de alteración más o menos grave de la salud. Entonces, ¿cuál es el remedio para un desequilibrio? La salud. Lo que hemos estado hablando aquí de la moderación, porque salud es normalidad. La hermana habló en la primera charla de la armonía, que también es un sinónimo de equilibrio. Y entonces depende mucho del cuidado que de hoy en adelante le demos a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y lamentablemente nosotros no dormimos temprano, trabajamos en exceso y estamos cometiendo muchos pecados. ¿Contra qué cosa? Este cuerpo no es nuestro, tenemos que devolverlo. Un autor simboliza al fabricante de automóviles que a dos personas les dio un vehículo, uno lo usó como le dio la gana, el otro lo usó con cuidado. Cuando lo devolvieron, el que lo usó con cuidado recibió otro vehículo para seguir usando, y al otro se lo retiraron. Así que las personas que mueren prematuramente, muchas tienen culpa ellas. Así que de hoy en adelante la invitación, creo, de estas exposiciones es de equilibrarnos en todo. Y el Señor nos ayuda a tener esa armonía en nuestro cuerpo. Como último, vamos a hacer. ¿Cuántas veces por semana se debe hacer el baño sauna, el clamor y el jacuzzi? ¿Cuántas veces por semana? Los baños turcos, Sí. los baños de sudor, son totalmente distintos a lo que hemos experimentado en Chile, que Manuel de Saeta Charán, que fue el que lo promulgó. El lavado de la sangre es calentar la piel y aplicar agua fría, calentar la piel y aplicar agua fría, calentar la piel y aplicar el agua fría. Es para que el tercer riñón o tercer pulmón funcione adecuadamente. Así que ese no tiene contraindicación, a los que lo han practicado toda la vida, de hacerlo diariamente. Ahora, un par de veces a la semana para que la piel funcione bien sería el mínimo. Y esto nos da Decimos al hermano, nuestros hermanos están cansados
queremos todavía terminar con este trabajo, si se puede, no Sí, sé. lo vamos a hacer en unos minutitos. Ya. No sé si hay más preguntas. Pasamos a hacer Sí, de una vez. trabajo de taller. ¿Quiénes quieren hacerlo? A ver, levantamos las manos. Bueno, hay un buen número. Entonces vamos a hacer así. Vamos a dividirnos en 3 grupos. Se acercan. Este grupo va a ser desayuno. Hagan 2 variedades de desayuno. Este grupo, acá este grupo va a ser almuerzo. Y acá este grupo va a ser cena liviana. Pero siempre hagan 2 opciones. 2 almuerzos, 2 cenas livianas, 2 desayunos. Entonces, tal vez, por ejemplo, hay hermanos que vienen de otro país y tienen costumbre, dicen, nosotros nos gusta tal desayuno. Y otros dicen, somos de Argentina y nos agrada tal otro desayuno. Lo entramos ahí brevemente. Ahora ya no se van a mover ya, porque el otro tipo estaban que... Viste, como preguntan de acá, responden acá y preguntan acá, tienen que estar en el alto para poder girar. Y ahí juntamos lo que... Arroz con pollo. Yo voy a anotarlo para cuando tengamos que Desayuno. dos opciones. Dos opciones. Yo, por ejemplo, hago el chile de almendra. No, pero desayunos reales, vamos a hacer desayunos reales. No, está diciendo desayuno bueno. Claro, eso no lo vamos a ver nunca. Desayuno normal. ¿Ya se va? Sí, ya sí.